Evangelio de hoy. Sábado 14 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, oyeron que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en absoluto. Ni por el cielo, porque es trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque no puedes transformar un solo cabello blanco o negro. Que su palabra sea, sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. La palabra como lugar sagrado. Cuando Jesús habla sobre el juramento, nos lleva al corazón mismo de la relación entre palabra y verdad. En una cultura donde el juramento era una forma de dar peso a la palabra, Jesús propone una revolución radical. Que la palabra sola, sin adornos, sin garantías externas, tenga valor en sí misma. Que Él sí sea verdaderamente sí, y que Él no sea realmente no. La palabra humana, desde su origen, está llamada a ser reflejo de la palabra divina. Dios crea con su palabra. Y cuando el hombre habla con verdad, participa de ese poder creador. Pero cuando la palabra se tuerce, se vacía o se decora con falsas promesas, deja de ser camino hacia el otro y se vuelve engaño. La raíz del juramento, la sospecha. ¿Por qué se jura? Porque no se confía. El juramento es una muleta que intenta sostener una palabra debilitada. Jesús denuncia el problema en su raíz. La palabra humana ha perdido credibilidad y entonces necesita apoyo externo. Pero eso revela una herida profunda, la fractura de la confianza. Cuando ya no creemos en lo que el otro dice, pedimos juramentos, promesas, garantías. Jesús no se limita a regular el uso del juramento. Va más allá, lo desenmascara como síntoma de una sociedad enferma de desconfianza. Y llama a sanar desde la raíz, recuperando la verdad del corazón. La transparencia del alma. Que vuestro lenguaje sea, sí, sí, no, no. Parece sencillo. Pero cuán difícil es vivir así. Jesús no pide solo exactitud verbal. Invita a una coherencia profunda entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. El lenguaje, para él, no es solo instrumento, sino revelación. La forma en que hablamos dice lo que somos. Si la palabra es clara, es porque el alma es clara. Si la palabra es confusa, adornada o evasiva, es porque hay sombras dentro. Jesús, entonces, propone un camino de purificación interior que se exprese en una palabra sencilla y luminosa. Decir la verdad, una forma de amar. La verdad no es solo una obligación moral. Es una forma concreta de amar. Cuando digo la verdad, le doy al otro algo firme donde apoyarse. Le muestro que respeto su dignidad, que no lo uso, que no lo manipulo. La mentira, en cambio, es violencia. Niega al otro su derecho a conocer, decidir, discernir. La palabra verdadera edifica, la falsa destruye. Por eso Jesús insiste tanto en la sencillez del sí y el no. Porque allí se juega mucho más que una declaración. Se juega la capacidad de amar en verdad. El lenguaje del reino. Jesús vino a instaurar el reino de Dios. Y cada reino tiene su lenguaje. El del reino no se apoya en juramentos, ni en trucos retóricos, ni en palabras halagadoras. Es un lenguaje limpio, confiado, pacífico. Es el lenguaje del corazón reconciliado.
No necesita manipular, porque no tiene miedo. No necesita defenderse, porque está sostenido por la verdad de Dios. Cada discípulo de Cristo está llamado a hablar como Jesús hablaba. Con claridad, con firmeza, con amor. Así se hace visible un reino que no es de este mundo, pero transforma este mundo. El sí de María, el silencio de Jesús. En la historia de la salvación hay dos momentos donde el sí tiene una fuerza infinita. El primero, el de María, hágase en mí según tu palabra. Un sí sin condiciones, sin adornos, sin negociaciones. Un sí confiado, valiente, fecundo. El segundo, el de Jesús en su pasión. No lo dijo con palabras, sino con su silencio. Un sí obediente al Padre, un sí entregado hasta el fin. Estos dos síes son la roca sobre la que se edifica el Evangelio. Por eso, cada vez que nosotros decimos un sí verdadero a Dios, a la vida, a la fidelidad, nos unimos a esa corriente de salvación. El poder oculto del lenguaje simple. Vivimos en una época saturada de palabras. Promesas rotas, discursos vacíos, exageraciones publicitarias, juramentos legales. Y sin embargo, muchas veces lo más necesario es lo más sencillo. Un sí dicho con firmeza. Un no dicho con respeto. Un perdón sin adornos. Un gracias nacido del alma. Este es el lenguaje del Evangelio. No grita, no impresiona, no confunde. Pero transforma. Porque viene de un corazón limpio, y a un corazón limpio llega. La mentira, una semilla del maligno. Jesús no solo invita a evitar el juramento. Dice claramente que lo que pasa de ahí viene del maligno. No es una exageración retórica. Es una advertencia seria, la mentira, aunque parezca pequeña, abre la puerta a la oscuridad. El padre de la mentira es el diablo, dice el Evangelio. Cada vez que uno falsea la verdad, aunque sea por comodidad, por miedo o por costumbre, se alinea con una lógica contraria al reino. Y poco a poco, sin notarlo, el alma se vuelve opaca, ambigua, incoherente. Por eso Jesús no tolera dobles lenguajes. Quiere que sus discípulos vivan en la luz. El martirio de la palabra fiel. Decir la verdad puede costar. Hay quienes han perdido trabajo, amistades, incluso la vida, por no renunciar a la verdad. El mártir no es solo el que derrama sangre. También lo es quien no miente, aunque le cueste. Quien dice no al soborno, no a la hipocresía, sí a la fidelidad, sí a la integridad. Jesús mismo fue testigo fiel hasta la cruz. Y sigue invitándonos a ese mismo camino. El de la palabra que no se vende, que no se traiciona, que no se esconde. La verdad interior que nace del corazón limpio. La verdad que Jesús pide no es una simple exactitud verbal, ni tampoco una fidelidad a los hechos desde la lógica externa de los acontecimientos. Es una verdad que brota desde el interior. Una claridad que nace de un corazón que ha sido tocado por la transparencia de Dios. Que ya no necesita ocultar, adornar, manipular ni sobreactuar sus palabras para convencer a otros o justificar sus actos. Cuando Jesús nos invita a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, no está reduciendo la complejidad de la vida a dicotomías rígidas, sino devolviéndonos a la fuente misma de toda palabra auténtica, el corazón que habla con rectitud. La conciencia que se halla unificada con la voluntad de Dios. El discípulo de Cristo está llamado a ser veraz no solo para evitar el pecado de la mentira, sino para transparentar, con su modo de hablar y de vivir, el rostro mismo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Porque si el corazón se ha rendido a la verdad de Dios,
Entonces todo lo que fluye de él será como un río claro, sin necesidad de adornos ni juramentos, sin necesidad de estrategias para convencer. El reino como lugar de confianza restaurada. En el reino de Dios, la palabra humana ha de recuperar su dignidad original. En el reino, la confianza no se basa en contratos, juramentos o pruebas, sino en el testimonio de una vida coherente. Jesús está anunciando una humanidad reconciliada con la verdad, donde cada palabra es sagrada por el simple hecho de haber sido pronunciada desde la luz de la conciencia. Esto implica un nuevo modo de construir las relaciones, donde no es necesario sospechar del otro, donde no es necesario exigir juramentos para confirmar la veracidad, porque las personas hablan desde un corazón alineado con Dios. La palabra se vuelve entonces sacramento de la presencia de Dios en medio de nosotros. Se vuelve camino de comunión, puente hacia el otro. En esta visión de Jesús, el reino no es solo un ideal ético, sino un nuevo modo de vivir y de hablar. Un nuevo modo de estar en el mundo, donde la verdad ya no es arma ni defensa, sino regalo y transparencia. El valor del silencio y la sobriedad de palabra. Hay una sabiduría profunda en el Evangelio cuando nos invita a una palabra sobria. No una sobriedad que reprime o mutila la expresión, sino aquella que nace del discernimiento. Da respeto al otro, del conocimiento de nuestras propias intenciones. Jesús, en este pasaje, también está señalando un peligro sutil. El de usar las palabras como máscara o como arma. Muchas veces, el exceso de palabras revela la inseguridad interior, o la voluntad de controlar al otro mediante la seducción verbal. Pero el que está en paz con la verdad no necesita imponerla, ni demostrarla. La vive. La respira. La deja fluir sin esfuerzo, como la luz que entra por una ventana sin tener que golpear. El silencio, en este contexto, no es evasión, sino presencia pura. Y cuando habla, su palabra no rebota ni hiere. Consuela, afirma, construye. Dejar que la palabra nos convierta. Este Evangelio es, por tanto, una llamada a dejar que nuestras palabras pasen primero por el crisol del Espíritu. Antes de hablar, dejar que Dios nos mire. Antes de prometer, dejar que Dios nos purifique. Antes de justificar, dejar que Dios nos enseñe la humildad. Es un camino que no se improvisa. Es una conversión lenta y profunda. Porque no basta con corregir nuestro modo de hablar, sino que hemos de dejar que el Espíritu corrija nuestro modo de mirar, de pensar, de juzgar, de amar. La palabra auténtica es el fruto de una vida auténtica. Y esa vida auténtica solo puede nacer del encuentro constante con aquel que es la verdad. Por eso, más allá del sí y del no, está el corazón donde esa palabra se gesta. Y el Evangelio quiere que ese corazón sea morada de Dios. Lugar de luz sin sombra. No jurar, un acto de libertad interior. Cuando Jesús prohíbe el juramento, está liberando al ser humano de la necesidad de añadir capas para sostener su verdad. Está proclamando que la verdad no necesita ataduras externas para ser creída. Si brota de una vida coherente, Jesús está devolviendo a la palabra su valor sacramental. Y eso solo es posible si el ser humano recobra la dignidad de hablar con sencillez, sin doblez. El juramento, muchas veces, se convierte en un acto de desconfianza. Como no confías en mi palabra, necesito reforzarla con algo sagrado o temido.
Pero el Evangelio quiere enseñarnos a ser confiables por la fuerza de la verdad que nos habita. No por los recursos con que intentamos demostrarla. El reino se edifica en lo pequeño, una palabra fiel. Hay algo profundamente esperanzador en este mandato de Jesús. Porque nos recuerda que no se trata de grandes hazañas, ni de discursos heroicos, sino de la fidelidad en lo cotidiano. Un sí dicho con el alma limpia. Un no pronunciado con caridad y firmeza. Una promesa cumplida sin alarde. Una palabra que consuela sin necesitar adornos. Es allí donde comienza el reino. En el valor de cada palabra fiel. En la luz que brota de cada acto coherente. En el testimonio silencioso de quienes viven sin doblez. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. Esta frase final de Jesús es fuerte. Porque nos revela que detrás del exceso de palabras, de las medias verdades, de las manipulaciones, hay una tentación profunda. La de apartarnos de la luz. La de usar las palabras como velo o trampa. El maligno se introduce allí donde dejamos de confiar en la fuerza simple de la verdad. Donde comenzamos a construir máscaras para defendernos. Donde empezamos a usar el lenguaje como medio de poder. No como don de comunión. Por eso Jesús nos llama a un modo nuevo de ser humanos. El modo de la luz. El modo de la verdad hecha carne. El modo del reino. En la escuela de la palabra. Para vivir este evangelio, necesitamos entrar en la escuela del silencio interior. Necesitamos contemplar a Jesús, palabra hecha carne. Y dejar que Él nos enseñe a hablar desde el corazón. A decir lo justo. Lo verdadero. Lo necesario. Y también a callar cuando el silencio sea más elocuente. Cuando sea más misericordioso. Más fiel a la verdad que no necesita defensa. Solo así nuestras palabras dejarán de ser armas. Y se convertirán en hogar. Solo así nuestros sí y nuestros no serán camino de salvación. El peso espiritual de cada palabra. Cuando una palabra brota del corazón, lleva consigo no solo un significado, sino una carga espiritual. Cada vez que hablamos, algo de nosotros se comunica más allá de las sílabas. Es como si nuestra alma respirara a través de lo que decimos. Y por eso, cada sí que nace de un corazón sincero, lleva consigo la luz de la confianza. Cada no que nace de una conciencia clara, trae consigo la firmeza del amor. Hablar, entonces, no es solo emitir sonidos, sino entregar algo de lo que somos. Y si lo que somos está unido a Dios, cada palabra se convierte en un acto de comunión. La herida que deja la mentira. Toda palabra falsa. Todo sí que oculta un no. Deja una grieta en el alma. No solo en quien escucha, sino también en quien la pronuncia. La mentira hiere porque quiebra la comunión. Introduce una sombra en el vínculo. Hace que el otro deje de confiar. Y hace que uno mismo pierda contacto con su propia verdad. Jesús lo sabe. Por eso habla con tanta firmeza. Porque cada vez que renunciamos a la verdad, algo en nosotros se aparta de la vida. Una espiritualidad de la palabra. Hay una mística profunda en vivir según esta enseñanza de Jesús. Es la espiritualidad de la palabra simple. La palabra que no se defiende. Que no se infla. Que no se esconde. Esa espiritualidad se cultiva en el silencio.
En la escucha atenta. En la oración donde dejamos que Dios hable primero. Cuando uno se acostumbra a hablar con verdad, su alma se pacifica. Porque ya no necesita estrategias. Porque ya no vive para agradar ni para impresionar. La belleza de lo íntegro. La palabra íntegra tiene una belleza única. No es estridente. No busca destacar. Pero deja huella. Es como el aroma de una flor sencilla. No grita. Pero transforma el ambiente. Quien vive en la verdad se vuelve una presencia luminosa. No necesita defender su lugar. No necesita manipular el relato. Basta con que sea. Y los demás lo perciben. Jesús quiere formar en nosotros esa belleza. La belleza de lo verdadero. De lo claro. De lo profundo. La promesa silenciosa del corazón. Hay promesas que no se dicen, pero que se cumplen con fidelidad. Hay palabras que nunca se pronuncian, pero que se viven cada día con coherencia. Dios nos invita a hacer de nuestra vida una promesa encarnada. A que nuestra sola presencia sea un sí constante a la voluntad divina. Y eso no necesita adornos. Ni pactos. Ni pruebas. Solo necesita un corazón unido al suyo. El testimonio que no se impone. El testimonio más fuerte es el que no se impone. El que simplemente está. Como la luz que no argumenta su existencia, pero ilumina. Cuando uno vive según la verdad, su vida se vuelve testimonio sin necesidad de proclamas. Y cuando habla, sus palabras llevan la fuerza de la coherencia. Esa es la autoridad que brota del Espíritu. No se compra. No se conquista. Se recibe. El juicio sobre nuestras palabras. Habrá un día en que todas nuestras palabras serán escuchadas de nuevo. No con oídos humanos, sino por el corazón de Dios. Y entonces, no importará cuánto dijimos, sino cómo lo dijimos. No importará la cantidad, sino la verdad que hubo en cada frase. Ese juicio no será condena, sino revelación. Y lo que brille será lo que nació de la luz. La libertad del que no necesita convencer. El alma que ha abrazado la verdad no necesita convencer. Vive desde una libertad nueva. Ya no teme ser malinterpretada. Porque se sabe transparente ante Dios. Esa libertad es paz. Es descanso. Es ligereza del espíritu. Y es también fuerza. Porque nadie puede doblegar al que vive en la verdad. Aunque todos lo nieguen. Jesús, verdad encarnada. Jesús no solo habló con verdad. Él es la verdad. En Él, cada palabra tenía peso eterno. En Él, no hubo contradicción. Ni doblez. Ni sombra. Por eso, sus palabras siguen vivas. Porque no fueron solo frases. Fueron actos de su ser. Seguirlo a Él es aprender a hablar como Él. Y antes aún, es aprender a ser como Él. El eco eterno de cada palabra. Toda palabra verdadera resuena más allá del momento en que es dicha. Aunque sea pronunciada en lo secreto. Aunque nadie parezca escucharla. Lleva en sí una vibración de eternidad. Porque todo lo que nace de Dios permanece. No se disuelve. No se pierde. Es semilla escondida en la tierra del tiempo.
que un día florecerá ante el rostro del Padre. La palabra como sacramento del alma. Cuando uno habla con verdad, su palabra se vuelve transparencia de lo invisible. Como un sacramento, ella manifiesta lo que habita en lo profundo. Por eso, no es neutra. No es indiferente. Tiene poder para sanar, para levantar, para consolar, o también para herir, para dividir, para apagar la fe. Todo depende del corazón que la pronuncia. La fidelidad que nace del silencio. Antes de hablar con verdad, hace falta saber callar con humildad. Porque el silencio nos forma, nos desnuda, nos pone frente a Dios sin máscaras. Es allí donde descubrimos lo que somos realmente. Y entonces, cuando llegue el momento de hablar, no hablaremos desde el ego, sino desde la verdad recibida. El juramento que no hace falta. Jesús dice, no juren en absoluto. ¿Por qué? Porque el juramento nace de la desconfianza. De un mundo donde ya no se cree en la palabra simple. Pero quien vive en la luz no necesita convencer. Su sola palabra basta. Porque el corazón recto habla con la fuerza de la claridad. Y en él habita la verdad que no necesita pruebas. La unidad entre palabra y vida. El gran desafío espiritual es vivir lo que se dice. Que no haya distancia entre lo que afirmamos y lo que hacemos. Que nuestra vida entera respalde cada palabra. Esa unidad es la que da fuerza al testimonio. Esa coherencia es la que convence incluso a los incrédulos. Porque la verdad no necesita adornos. Solo necesita ser vivida. El corazón que se purifica en la verdad. Decir la verdad nos purifica. Porque al hablar con sinceridad, dejamos que la luz entre en nuestras sombras. Nos despojamos de las máscaras. Y aprendemos a vivir expuestos al amor de Dios. Esa exposición puede doler. Pero es también la medicina del alma. Porque solo quien se deja ver por Dios puede ser sanado plenamente. El lenguaje de los sencillos. La verdad habita en los sencillos. En los que no complican las cosas. En los que no buscan manipular ni dominar con sus palabras. Su lenguaje es claro. Honesto. Sereno. Y por eso, tiene una profundidad que toca el alma. Jesús mismo hablaba así. Con palabras simples. Pero llenas de eternidad. La verdad que libera. Solo la verdad puede liberarnos. Toda mentira nos esclaviza. Porque nos obliga a mantener una apariencia. A temer que se descubra lo que ocultamos. Pero cuando hablamos con verdad, vivimos ligeros. No debemos sostener ninguna máscara. Y entonces el alma se eleva. Porque ya no tiene peso. Él sí que construye comunión. Cuando decimos sí con el corazón, ese sí construye puentes. Une. Restaura. Acompaña. No es un sí impuesto ni temeroso, sino libre y generoso. Jesús nos enseña a vivir así, entregando cada palabra como un acto de amor. Así, nuestro sí se convierte en eco del suyo. El gran sí que dio por nosotros en la cruz. El Espíritu que nos guía a la verdad plena. No estamos solos en este camino. Jesús prometió enviarnos el Espíritu de la verdad. Él es quien forma nuestro corazón. Quien limpia nuestras intenciones.
quien purifica nuestras palabras. Si dejamos que Él nos guíe, cada día hablaremos con más transparencia. Y entonces, nuestra vida entera será una sola palabra pronunciada al mundo. Amor. La firmeza interior del alma sincera. El alma que se ha habituado a vivir en la verdad goza de una firmeza secreta. No necesita alardear ni defenderse. No busca asegurar con juramentos lo que ya es evidente en su obrar cotidiano. Su estabilidad no depende del juicio de los otros, sino de la comunión con Dios. La verdad interior la hace libre. Y esa libertad la convierte en refugio de confianza para quienes la rodean. El sí del corazón redimido. Cuando el corazón ha sido tocado por la gracia, aprende a decir sí de manera diferente. Ya no se trata de una afirmación superficial, ni de un asentimiento para agradar o complacer. Es un sí que nace de lo profundo, de un lugar interior que ha sido purificado por la cruz. Y ese sí, tan sencillo, lleva en sí la fuerza del reino. Porque es un sí que participa del sí eterno de Cristo al Padre. La bendición de una conciencia transparente. Vivir en la verdad trae consigo un don precioso. La paz de una conciencia transparente. Ya no hay que esconder, ni justificar, ni construir fachadas. Todo se entrega tal como es, con humildad y sin adornos. Y eso permite descansar. Permite mirar a Dios con sencillez. Y dejarse mirar sin temor. El testimonio callado del justo. El que vive en la verdad no necesita muchas palabras. Su sola vida es ya un mensaje. La coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Habla más que cualquier discurso. Su presencia trae claridad. Su proceder inspira confianza. Y muchas veces, sin quererlo, se convierte en una luz para los que caminan en la oscuridad. La raíz de toda mentira. La mentira no nace solo de la malicia, sino muchas veces del miedo. Miedo a ser rechazados. Miedo a la verdad sobre nosotros. Miedo a las consecuencias. Por eso Jesús no nos condena, sino que nos llama a la libertad. Nos invita a dejar el temor, a confiar en el Padre, a saber que no necesitamos más que nuestra palabra sincera cuando nuestro corazón está en Él. La pedagogía del reino. Jesús no nos da leyes frías, sino que revela una pedagogía de transformación interior. Nos lleva más allá del cumplimiento externo, hacia la pureza de intención. Así, el mandamiento de no jurar se convierte en una invitación a vivir siempre desde la verdad. Sin doblez. Sin intereses ocultos. Sin ambigüedades. Es un camino de purificación continua, en el que Él mismo nos sostiene. La santidad de lo ordinario. El sí o el no que Jesús nos enseña a vivir no ocurre solo en momentos solemnes. Es en lo cotidiano donde se prueba nuestra verdad. En las conversaciones de cada día. En las pequeñas decisiones. En la manera como hablamos de otros. Allí se teje la santidad silenciosa. La fidelidad en lo pequeño que abre el corazón al reino. No hay palabras sin peso en el Evangelio. La alegría de ser veraces. La verdad no solo es un deber, sino una fuente de alegría. Porque cuando somos veraces, experimentamos comunión con nosotros mismos, con Dios y con los demás.
Ya no estamos divididos interiormente. Ya no hay duplicidad. Ni conflicto entre lo que sentimos y lo que mostramos. La verdad libera. Y esa libertad es fuente de una paz profunda, que nadie nos puede quitar. El valor de la discreción. Ser veraz no significa decirlo todo. También hay verdad en el silencio prudente. Porque hay cosas que no deben ser dichas. No por esconder, sino por respeto, por caridad, por delicadeza. Jesús mismo, que es la verdad encarnada, muchas veces guardó silencio. Aprender de él es saber cuándo hablar y cuándo callar por amor. Hacia una palabra eucarística. La meta última de nuestra palabra es parecerse a Cristo. Y Él, que es la palabra eterna del Padre, se entregó totalmente en el silencio y la humildad de la Eucaristía. Así también nuestra palabra está llamada a convertirse en don, en pan partido, en presencia que nutre al otro. Cuando decimos sí con amor, estamos participando de ese misterio. Estamos pronunciando, aunque sea de modo pequeño, el mismo hágase que cambió la historia. La palabra que prepara el reino. Cada palabra dicha desde la verdad tiene una resonancia invisible. Aunque parezca pequeña. Aunque parezca que no deja huella. Abre caminos para el reino. Porque es coherente con el lenguaje de Dios. Que nunca engaña. Nunca disimula. Nunca manipula. Una palabra limpia. Dicha desde el alma. Es como una semilla que prepara la tierra para la venida de Cristo. El veneno de la exageración. Jesús nos advierte también contra el uso de palabras vanas, grandilocuentes, forzadas. Cuando nuestras palabras intentan impresionar, convencer por la fuerza, o maquillar nuestras verdaderas intenciones. Estamos entrando en el terreno del maligno. Porque allí donde no hay humildad, se filtra la mentira. Y el alma comienza a perder el gusto por la claridad de Dios. Un lenguaje configurado con Cristo. Cuando Jesús nos dice, sea su sí, sí, y su no, no. No solo nos da una regla de comportamiento, sino que nos invita a vivir desde su misma actitud. Porque en él no hubo engaño, ni doblez, ni sombra de ambigüedad. Él es la palabra que es siempre sí al Padre, y sí al hombre. Ser veraces es dejarnos modelar por él, hasta que nuestro hablar refleje su luz. La voz que honra el silencio. A veces, la mejor expresión de la verdad es el silencio. No por evasión, sino por reverencia. Hay verdades que no pueden ser apresadas con palabras. Y hay situaciones donde hablar más sería traicionar el misterio. El alma unida a Dios aprende esa discreción amorosa, que no se precipita, que no presume de saber, que no pretende explicar todo. Porque hay una verdad que solo se contempla. La herida sanada por la verdad. Muchos han sido heridos por mentiras, por palabras falsas, por promesas no cumplidas, por lenguajes manipuladores. Pero el Evangelio tiene el poder de curar. Cuando alguien comienza a vivir desde la verdad, se convierte en instrumento de sanación. Porque su palabra ya no hiere, sino que acoge, consuela, repara. Y en su presencia, otros comienzan a confiar de nuevo. La verdad que no se impone,
Jesús, siendo la verdad misma. Nunca impuso su verdad por la fuerza. No gritó. No amenazó. No obligó. Mostró. Ofreció. Y esperó. Así también nuestra palabra debe ser suave y firme. Ofrecida con amor. Sin violencia ni presión. Porque la verdad impuesta deja heridas. Pero la verdad entregada en libertad transforma desde dentro. La pobreza del corazón sincero. La verdadera sinceridad nace de la pobreza del corazón. Quien no busca afirmarse, ni controlar, ni defender su imagen, puede hablar con libertad. Su palabra es pobre. En el sentido evangélico. No carga con pretensiones. No exige ser creída. No se impone. Simplemente se da. Como un pan partido. Y por eso tiene sabor a evangelio. El peso de lo no dicho. A veces no mentimos. Pero ocultamos. Callamos lo que deberíamos decir. Disimulamos lo que nos duele. Dejamos que los demás crean lo contrario. También eso desfigura la verdad. Jesús nos llama a una transparencia que no es indiscreta, pero sí generosa. A vivir sin trampas. Sin escondites. Con la simplicidad de un niño que no sabe fingir. La alianza entre la verdad y la caridad. Toda verdad debe ir unida al amor. Porque la verdad sin caridad puede destruir. Pero cuando la verdad se expresa con ternura, se convierte en instrumento de gracia. Jesús no miente jamás. Pero tampoco hiere innecesariamente. Su verdad corrige. Pero abraza. Así debe ser nuestra palabra. Clara. Pero siempre movida por el amor. El juicio de cada palabra. Un día. Nuestras palabras serán pesadas. No solo las grandes, sino también las pequeñas. Aquellas que dijimos sin pensar. Aquellas que no dijimos por miedo. Aquellas que prometimos y no cumplimos. Pero si hemos vivido en Cristo. Si hemos buscado la verdad. Si nos hemos dejado purificar. Entonces nuestras palabras serán como incienso delante del Padre. Y Él mismo reconocerá en ellas el eco de su Hijo. La verdad como descanso del alma. Cuando vivimos en la verdad, nuestra alma descansa. No hay necesidad de recordar lo dicho para no contradecirnos. Ni de sostener apariencias para mantener una imagen. La verdad nos permite vivir ligeros. Con la frente alta. Con el corazón sereno. Porque donde hay luz, no hay temor. Y donde hay verdad, hay libertad. El rostro que no se esconde. El alma veraz no teme ser vista. No necesita esconderse. Ni usar máscaras. Ni hablar de sí desde ficciones. Puede presentarse desnuda ante Dios y ante los hermanos. Sin miedo a ser conocida. Porque ha hecho de la verdad su casa. Y de la transparencia su morada. En su rostro habita la paz. Y en su palabra, la luz. Cuando el silencio se convierte en verdad. Hay momentos en que no decir es también testimoniar. Cuando el mundo grita. El alma que calla por fidelidad a Dios.
también está proclamando la verdad. Porque no todo debe decirse con palabras. Hay una elocuencia en el silencio fiel, en el gesto humilde, en la renuncia a defenderse. Jesús cayó ante Pilato. Y ese silencio era el clamor de la verdad eterna. La verdad que no busca recompensa. Quien vive en la verdad no necesita reconocimiento. No espera ser aplaudido por decir lo correcto. Ni necesita que lo aprueben. Vive de cara a Dios. No de cara al mundo. Por eso su sí es sí. Y su no es no. Aunque le cueste. Aunque lo rechacen. Aunque lo malinterpreten. Su fidelidad no depende de los otros, sino de su amor al Padre. La palabra como semilla de eternidad. Cada palabra dicha desde el Espíritu no muere. Puede parecer que se pierde, que no tiene eco, que no cambia nada. Pero en Dios, nada se pierde. Una sola palabra verdadera puede ser semilla de eternidad en un corazón. Y esa semilla, aunque tarde en germinar, florecerá en el tiempo de Dios. Por eso hemos de hablar con fe. El Verbo que nos habita. Jesús es el Verbo encarnado. La palabra hecha carne. Si Él vive en nosotros, también nuestras palabras se vuelven expresión de su ser. Ya no hablamos desde nosotros, sino desde Él. Ya no decimos lo que conviene, sino lo que edifica. Ya no buscamos convencer, sino testimoniar. Porque su Espíritu nos ha enseñado a hablar con sabiduría y a callar con amor. El veneno de la ambigüedad. La mentira muchas veces se disfraza de medias verdades. Se esconde en ambigüedades, en omisiones, en intenciones turbias. Pero el corazón que vive en Cristo no puede soportar esa doblez. Necesita claridad, rectitud, limpidez. Porque el Espíritu Santo, que es fuego, consume lo turbio, purifica lo ambiguo, y conduce al alma a una pureza luminosa. La alianza con la verdad. Vivir en la verdad es una alianza. No una norma externa, sino un pacto interior con Dios. Es elegir, cada día, ser coherente con Él. Aun cuando duela. Aun cuando exija renuncias. Aun cuando nos deje en soledad. Porque esa fidelidad silenciosa tiene el perfume de los mártires. Y el peso de las cosas que construyen el reino. La gloria de un sí humilde. El sí humilde. Pronunciado ante una invitación de Dios. Tiene más gloria que todos los juramentos del mundo. María dijo sí. Y ese sí abrió el cielo. Nosotros también podemos decir sí. Cada día. Desde la pequeñez. Desde lo escondido. Y ese sí, fiel. Constante. Silencioso. Puede convertirse en espacio de encarnación para Dios. La eternidad en cada palabra. No somos conscientes del poder de nuestras palabras. Pero en el plan de Dios, cada palabra sincera entra en la eternidad. No porque sea perfecta, sino porque es verdadera. Y Dios, que es verdad, acoge todo lo que se le parece. Por eso, hablar desde la luz es sembrar en el cielo. Y vivir como Jesús vivió. Es hacer de nuestra lengua un eco del Verbo eterno. Donde habita la claridad.
La claridad es el resplandor de la verdad. No hay necesidad de adornar, de exagerar, de manipular. Cuando el corazón está limpio, las palabras fluyen con sencillez, como el agua clara de un manantial. Nada turbio, nada escondido. Todo expuesto ante la luz de Dios. Y allí donde habita la claridad, florece la confianza. El lenguaje que construye. Hablar desde la verdad no es solo evitar la mentira. Es también construir con nuestras palabras. Edificar al otro. Sostenerlo. Consolarlo. Sanarlo. Una palabra puede ser herida. O puede ser bálsamo. Puede ser veneno. O puede ser pan. Y cuando viene del corazón habitado por Cristo, esa palabra no destruye. Fecunda. Prometer poco, cumplir todo. El alma fiel no promete lo que no puede cumplir. No necesita comprometerse con palabras grandiosas. Porque su vida es ya una ofrenda continua. Su sí, aunque sencillo, está lleno de firmeza. Su no, aunque breve, está lleno de prudencia. En sus gestos hay más verdad que en 1000 juramentos. Porque vive según la palabra, no según las apariencias. El eco interior del Espíritu. El Espíritu Santo susurra dentro del alma veraz. Le recuerda lo que ha dicho, lo que ha prometido, lo que ha callado. No permite que se olvide del peso de sus palabras. Y le enseña a hablar desde lo eterno, no desde lo pasajero. El alma que escucha al Espíritu no dice más de lo necesario, ni calla cuando debe hablar. Es dócil. Y en su docilidad está su verdad. Sin adornos, como el Evangelio. Jesús hablaba con sencillez. Sin adornos. Sin florituras. Sin ambigüedades. Su palabra iba al corazón. Porque salía del corazón del Padre. Y nosotros, llamados a imitarlo. No necesitamos más que eso. Hablar desde la verdad. Que nuestros labios reflejen lo que somos. Y que lo que somos esté lleno de él. Palabras que no se disuelven. En el juicio final, nuestras palabras no serán olvidadas. No se habrán disuelto en el tiempo, como vapor que se pierde. Estarán allí, resonando ante el trono del Cordero. Por eso, hemos de hablar como quien será escuchado por Dios. No solo por los hombres. Porque todo lo que decimos en la verdad permanece en la eternidad. Y lo falso será quemado en el fuego de su justicia. El juicio escondido en lo simple. Un sí dicho con engaño tiene peso. Un no dicho con soberbia. También. No es lo mucho o lo poco lo que juzga Dios, sino la verdad interior de cada expresión. Por eso, todo en nosotros debe ser humilde y veraz. Incluso en las palabras más cotidianas. Más pequeñas. Más simples. Allí también se esconde el reino. Hablar con los ojos. A veces, la mirada dice lo que la boca no puede. Y si el corazón es limpio, también los ojos son transparentes. Hablar con los ojos es dejar que el alma se asome. Que la verdad hable desde lo profundo. Que Cristo se refleje en el modo de mirar. Por eso,
Quien vive en la verdad no solo habla diferente, también mira diferente. Y en su mirada se reconoce la presencia del Señor. Una palabra que sana las heridas. La verdad puede herir, pero también puede sanar. Si se dice con amor, si brota de la compasión, si es sostenida por la misericordia, entonces la palabra verdadera es medicina. Toca lo que está infectado y comienza a purificar. Lo que duele empieza a curarse. Lo que estaba oculto empieza a ser redimido. Porque la verdad dicha desde Cristo nunca destruye. Siempre salva. El reino de la palabra verdadera. En el reino de Dios no hay lugar para la falsedad. Todo es claro. Todo es pleno. Todo es verdadero. Allí los hijos del reino hablan como su rey. Con justicia. Con dulzura. Con fidelidad. Vivir así en la tierra. Con un sí que es sí. Y un no que es no. Es comenzar ya a habitar ese reino. Es hacer de esta vida un anuncio de la gloria que vendrá. La herida de las palabras falsas. Toda palabra dicha sin verdad deja una herida. Puede que no se vea. Puede que no sangre a los ojos del mundo. Pero en lo oculto del alma se abre una grieta. Y si la mentira se repite, esa grieta se convierte en abismo. Jesús, que ve más allá de las apariencias, quiere sanarnos de esa fractura interior. Él nos enseña a hablar con integridad, para que cada palabra repare y no hiera. Hablar como quien ama. El amor verdadero no necesita mentir. No se cubre de apariencias. No se protege con excusas. No se justifica en falsedades. Quien ama de verdad, habla desde la verdad. Y quien habla desde la verdad, ama verdaderamente. Porque solo el amor que dice la verdad, sin máscaras, sin doblez, es capaz de sostener, de perdurar, de reflejar a Dios. El rostro que habla. Hay rostros que mienten aunque callen. Y hay otros que dicen la verdad sin palabras. El rostro de Cristo, sereno, humilde, abierto. Hablaba siempre sin engaño. Aún en el silencio. Su mirada revelaba la verdad eterna. Nosotros, discípulos suyos, también estamos llamados a tener un rostro limpio. Que el semblante no contradiga las palabras. Y que las palabras no nieguen la vida interior. Un sí que sostiene promesas. En un mundo donde tantos síes son frágiles. El Evangelio nos pide firmeza. No basta con decir sí con los labios. Si el corazón ya se ha rendido. El verdadero sí sostiene lo prometido. Aunque cueste. Aunque duela. Aunque el viento del cansancio o del miedo intente doblarlo. Un sí dicho con fe es una alianza. Y Dios, que no olvida ninguna palabra pronunciada ante Él, bendice ese compromiso. En lo cotidiano también se revela. No hace falta estar en un templo para decir la verdad. No se requiere una ceremonia. Ni un juramento. Basta estar en la cocina. En la calle. En el trabajo. En la conversación más simple.
Allí también se hace presente el reino. Si nuestras palabras son fieles. Porque cada instante puede ser altar. Y cada frase. Una ofrenda. La verdad no necesita escenario. Necesita fidelidad. La coherencia como testimonio. Nada habla con más fuerza que una vida coherente. Más que 1000 discursos. Más que 1000 promesas. Una existencia que refleja lo que profesa. Convierte corazones. El cristiano no solo es llamado a hablar la verdad, sino a vivirla. Que no haya distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque allí, en esa unidad interior, el Evangelio se hace carne. La pureza del lenguaje. Jesús purifica también nuestro lenguaje. No solo de palabras groseras, sino de falsedad, de manipulación, de dobles intenciones. Quiere que nuestras frases sean limpias como su corazón. Que lo que decimos no esconda sombra, ni tenga veneno. Por eso, el alma que se deja purificar por él, también comienza a hablar distinto. Con dulzura. Con humildad. Con verdad. El poder de una palabra verdadera. Una palabra dicha desde la verdad puede cambiar una vida. Puede iluminar una conciencia. Abrir una puerta. Reconciliar un corazón herido. Por eso Jesús insiste tanto en cuidar nuestras palabras. No son pequeñas, ni inocentes, ni intrascendentes. Cada una lleva dentro la semilla del reino, o el germen de la mentira. Y de nuestra boca, Él espera frutos de luz. Vivir en la presencia de Dios. Hablar como si Dios nos escuchara. Vivir como si Él estuviera a nuestro lado en cada diálogo. Porque lo está. Cada palabra que pronunciamos resuena ante su rostro. Y si somos conscientes de su presencia, nuestras frases serán más prudentes, más limpias, más verdaderas. Así, nuestra lengua se convertirá en instrumento de alabanza. Y nuestra boca, en santuario. El sí eterno de Dios. Dios ha dicho sí a la humanidad en su Hijo. Un sí sin condiciones. Sin arrepentimiento. Sin retractación. Y ese sí permanece para siempre. Nosotros, a su imagen, estamos llamados a decir nuestro sí a la verdad. Al bien. A la vida del Evangelio. No como algo momentáneo, sino como entrega total. Y ese sí, cuando brota del alma unida a Cristo, tiene el perfume de la eternidad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.